Hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez han sentido que las preocupaciones de la vida pesan demasiado, que el futuro es incierto y que por más que intentemos planificar y controlar, las cosas parecen salirse de nuestras manos? Es natural sentir miedo ante lo desconocido, pero hoy quiero recordarles una verdad que cambia vidas. Dios tiene el control de todo. No estamos solos en este camino. Jesús mismo nos enseñó a no angustiarnos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, si Dios ya nos ha prometido que cuidará de nosotros, ¿por qué seguimos inquietos? ¿Por qué nuestra fe a veces flaquea ante los desafíos? Hoy quiero invitarles a reflexionar juntos sobre cómo podemos vivir con mayor paz, confiando plenamente en el Señor. Amados hermanos, abran su corazón, porque el mensaje de hoy puede transformar su manera de enfrentar la vida. En Mateo 6:34 Jesús nos dice: por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras son más que un simple consejo. Son un llamado claro y directo a dejar de vivir con la carga del futuro sobre nuestros hombros y a confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús no solo nos invita a soltar nuestras preocupaciones, sino que nos asegura que si ponemos nuestra fe en Él será nuestro refugio, nuestra provisión y nuestra fortaleza. Acompáñame en este tiempo de reflexión para descubrir cómo puedes liberar tu mente y tu corazón de las ansiedades y aprender a descansar en la guía y el amor de nuestro Padre Celestial. Parte 1. La sabiduría de vivir el presente. Vamos a comenzar con una verdad fundamental: la sabiduría de vivir en el presente. Muchas veces nos encontramos atrapados en un torbellino de pensamientos sobre el futuro. Nos preguntamos: ¿qué pasará si? ¿Cómo voy a resolver esto o aquello? ¿Y si no tengo suficiente? Pero hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Jesús nos da una enseñanza poderosa en Mateo 6, 25, 27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, esta enseñanza de Jesús nos invita a reflexionar profundamente. Él nos muestra a través de la naturaleza misma la fidelidad de Dios. Si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, sus hijos amados? Las aves no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, y sin embargo, Dios les provee cada día. Entonces, ¿por qué nosotros, que fuimos creados a su imagen, debemos preocuparnos? Ahora bien, vivir en el presente no significa descuidar nuestras responsabilidades ni vivir de manera imprudente. Significa que mientras hacemos nuestra parte, confiamos en que Dios hará la suya. Significa entender que Él nos dará la sabiduría y los recursos para cada día. Cuando vivimos angustiados por el mañana, nos perdemos las bendiciones del hoy. Es como caminar por un campo lleno de flores hermosas, pero estar tan absortos en nuestros propios pensamientos que no vemos la belleza que nos rodea. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo cambiaría tu vida si decidieras soltar tus preocupaciones por el futuro? ¿Cómo sería tu día si en lugar de cargar con la ansiedad, confiaras en que Dios tiene un plan perfecto para ti? Tal vez disfrutarías más de tus seres queridos, tal vez sentirías una paz profunda en tu corazón, esa paz que solo viene de una fe inquebrantable en el Señor. Hermanos, esta es la vida que Dios desea para nosotros.
Una vida donde cada día tiene sus propios desafíos, sí, pero también su provisión, su gracia y su dirección. Una vida en la que, en lugar de estar agobiados por lo que vendrá, aprendemos a caminar en obediencia y confianza. Pero hay algo más. Cuando aprendemos a vivir en el presente, también aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez has tratado de escuchar un susurro en medio del ruido? Es difícil, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Señor. Si nuestra mente está llena de preocupaciones y ansiedad, su voz se ahoga en el bullicio de nuestros pensamientos. Pero cuando aprendemos a soltar nuestras cargas y a descansar en Él, podemos escuchar su guía con claridad. Para entender mejor este principio, recordemos la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios les proveía maná cada día, pero les dio una instrucción específica: no guarden más de lo necesario para el día siguiente. Y aquellos que intentaron almacenar maná extra descubrieron que al día siguiente estaba echado a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería que confiaran en Él día a día. Hermanos, Dios nos llama a hacer lo mismo. Nos invita a confiar en Él hoy, sabiendo que mañana también estará con nosotros. No necesitamos adelantarnos a su provisión, ni tratar de resolver lo que aún no ha llegado. Lo que sí necesitamos es depositar nuestra confianza en Él, vivir con fe y recordar que cada día es un regalo que debe ser vivido plenamente bajo su cuidado. Tomemos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que la preocupación por el futuro te está robando la paz? ¿Cuáles son los pasos que puedes dar hoy mismo para fortalecer tu confianza en Dios y vivir plenamente en el presente? Tal vez se trate de dedicar más tiempo a la oración, sumergirte en la palabra de Dios para recordar sus promesas, o simplemente ejercitar un corazón agradecido por cada bendición que recibes día a día. Amigo, confiar en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas no es solo un pensamiento alentador, es un cambio radical que transforma nuestro ser, nos libera del peso de la ansiedad y nos acerca más a nuestro Creador. Así que avancemos juntos en este camino, aprendiendo a soltar nuestras cargas y a descansar plenamente en la fidelidad y el amor inagotable de Dios. No estamos solos, Dios camina con nosotros y su plan es perfecto. Parte 2, la fe en la provisión de Dios. Siguiendo adelante en nuestro recorrido, vamos a meditar en la maravillosa provisión de Dios. ¿Alguna vez has sentido temor por no tener lo suficiente? ¿Has atravesado momentos donde la incertidumbre sobre el mañana te ha llenado de ansiedad? Querido amigo, la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe, es fácil dejarnos arrastrar por los problemas y el afán de este mundo. Pero cuando nuestra confianza está firmemente puesta en el Señor, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él nunca nos dejará desamparados. En Filipenses 4:19, la Escritura nos da una promesa poderosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Dios conoce cada necesidad que tenemos y que en su infinita gracia y amor, Él provee para sus hijos de maneras que muchas veces superan nuestro entendimiento. Para ilustrar esto, recordemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17:8-16. En medio de una gran sequía, Dios envió a Elías a una mujer viuda que estaba al borde de la desesperación, con apenas un puñado de harina y un poco de aceite para preparar su última comida. Cuando Elías le pidió algo de comer, ella pudo haber dudado,
pudo haber dicho: no tengo suficiente ni para mí, pero en cambio decidió confiar en la palabra del Señor, y lo que ocurrió fue un milagro. Su provisión nunca se agotó. Durante todo el tiempo de la sequía, la harina y el aceite no dejaron de fluir. Esta historia nos deja dos enseñanzas fundamentales. Primero, que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. Y segundo, que cuando damos un paso de fe y obediencia, Dios obra de maneras extraordinarias. La viuda de Sarepta no vio el milagro antes de actuar. Primero creyó y luego experimentó la fidelidad de Dios. Ahora pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados porque nuestros recursos parecen insuficientes? Tal vez nos preocupa el dinero, el tiempo, la salud o las fuerzas para enfrentar las dificultades, pero Dios nos llama a confiar en su provisión. Quizá no siempre llegará como esperamos, pero podemos estar seguros de que su amor y su fidelidad nunca fallan. Su provisión es perfecta y Él nos da lo que necesitamos en el momento justo. Confiar en la provisión de Dios también significa soltar el control. Muchas veces tratamos de aferrarnos a nuestras propias soluciones, pensando que si nos esforzamos más, si planificamos mejor, podremos garantizar nuestro bienestar. Sin embargo, vivir de esa manera solo nos lleva al agotamiento y la frustración. Dios nos invita a descansar en Él, a soltar nuestras preocupaciones y a recordar que Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en la provisión de Dios? La respuesta es simple: a través de la oración y la meditación en sus promesas. Cuando el miedo a la escasez nos abrume, podemos aferrarnos a pasajes como Filipenses 4:19 y Salmo 23:1, donde se nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosas palabras llenas de consuelo y certeza. Dios es quien nos sustenta, quien abre caminos donde no los hay, quien nunca nos abandona. Además, una manera práctica de cultivar la confianza en Dios es ejercitar la gratitud. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos dar gracias por lo que ya tenemos. Pero cuando aprendemos a mirar con ojos de gratitud, descubrimos que Dios ha sido fiel en cada etapa de nuestra vida. Su amor nos ha sostenido, su gracia nos ha cubierto y su misericordia nos ha acompañado hasta aquí. Así que, querido amigo, no dejes que el temor al mañana robe la paz que Dios te quiere dar hoy. Entrégale tus preocupaciones, confía en su provisión y descansa en la certeza de que Él es fiel. Cuando damos gracias a Dios por su provisión diaria, nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender más de Él. Hagamos una pausa y pensemos en nuestras propias experiencias. Seguro que aquí ha habido momentos en tu vida en los que has visto claramente la provisión de Dios. ¿Cómo puedes aplicar esa misma fe a las áreas donde hoy sientes escasez? Recordemos que la fe no es simplemente creer en Dios, sino confiar activamente en su poder para cuidar de nosotros. La próxima vez que enfrentes una necesidad o una preocupación, recuerda que Dios está a tu lado, decía. Tú, dat por la, don paso, intariavosi, y de el pues él Él suplirá todo lo que requieras. No permitas que la angustia por el futuro robe la paz de tu presente. Confía en que Dios tiene el control absoluto y que su provisión será suficiente para cada día. Sigamos avanzando en este camino de fe, descubriendo cómo la confianza en la provisión de Dios puede transformar nuestras vidas y librarnos de la ansiedad y el temor. Aún hay mucho más por explorar y aprender juntos. Parte 3.
el poder de la oración y la confianza en Dios. Continuemos nuestro recorrido hablando sobre una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes, la oración. La oración no solo es un medio para presentar nuestras necesidades a Dios, sino también una manera de fortalecer nuestra confianza en su soberanía y control sobre nuestra vida. La oración es un acto de fe y de entrega. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta con estas palabras: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que a través de la oración podemos dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios y recibir su paz. Una paz que trasciende nuestra comprensión. La oración es mucho más que pedir algo. Es un diálogo con nuestro Creador, un momento de comunión en el que abrimos nuestro corazón y presentamos nuestras inquietudes, pero también en el que aprendemos a escuchar su voz. Cuando oramos, reconocemos que no tenemos el control y que dependemos enteramente de Dios. Este acto de humildad y rendición es clave para vivir sin ansiedad. Consideremos el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión. En Lucas 22, 42, Él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de profunda angustia, Jesús nos muestra cómo debemos orar, presentando nuestras peticiones y deseos, pero siempre con la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Esa es la oración de mayor confianza, la que reconoce que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La oración también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces nos preocupamos porque no estamos seguros del camino a seguir, pero cuando dedicamos tiempo a la oración, Dios nos guía y nos da claridad. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La oración nos lleva a depositar nuestra confianza en Dios en lugar de nuestras propias fuerzas o razonamientos humanos. Cuando la oración se convierte en un hábito en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia, nos da una visión más amplia, nos recuerda que Dios está en control y nos llena de esperanza. Al orar, invitamos a Dios a obrar en nuestras circunstancias. Esto no significa que todas nuestras dificultades se resolverán de inmediato, pero sí nos asegura que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, sosteniéndonos con su fortaleza y llenándonos de su paz. Además, la oración nos une como comunidad de fe. Cuando oramos unos por otros y recibimos oración en momentos de necesidad, nuestros lazos se fortalecen y recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. La intercesión es una muestra de amor y apoyo mutuo, una manera de llevar juntos nuestras cargas ante Dios. Tomemos un momento para reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Con qué frecuencia acudimos a Dios en oración cuando estamos preocupados? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras ansiedades a Dios y confiar en su control? La oración puede transformar nuestra manera de vivir, ayudándonos a abandonar el temor y abrazar la paz. Si queremos fortalecer nuestra confianza en Dios a través de la oración, podemos comenzar con pasos sencillos. Aparta unos minutos cada día para hablar con Dios, expresándole tus preocupaciones y gratitud. Haz una lista de personas y situaciones por las cuales orar y observa cómo Dios responde con su amor y sabiduría. Y sobre todo, confía en que, aunque no siempre veamos respuestas inmediatas, Dios
escucha y actúa en su tiempo perfecto. Recordemos, la oración no es solo una tarea más en nuestra lista de pendientes, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra fe. Sigamos adelante en este camino, descubriendo cómo la oración y la confianza en Dios pueden liberarnos de la ansiedad y darnos una vida más plena y en paz. Nuestro viaje continúa y aún hay mucho más por descubrir juntos. Parte 4. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, adentrémonos en una de las promesas más maravillosas que Dios nos ha dado: la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser una paz inexplicable, incluso en medio de la adversidad? Esta paz no es producto de las circunstancias ni de los esfuerzos humanos, sino un don divino que Dios otorga a quienes ponen su confianza en Él. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, Jesús nos habla de una paz diferente a la que el mundo ofrece. No es algo temporal ni condicionado por lo que nos rodea, sino una paz que permanece en todo momento porque proviene directamente de Dios. Para comprender mejor esta verdad, pensemos en aquel día en que Jesús calmó la tormenta, como nos relata Marcos 4:35-41. Sus discípulos estaban aterrados cuando las olas amenazaban con hundir la barca, pero Jesús dormía serenamente en la popa. Desesperados, lo despertaron y le preguntaron si no le importaba que perecieran. Entonces Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar: silencio, cálmate. Y al instante todo se aquietó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta historia nos enseña que aunque atravesemos tempestades en la vida, podemos tener la paz de Cristo dentro de nosotros. La paz de Dios no significa la ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Si confiamos en Él, podemos vivir en esa paz, incluso en las pruebas más difíciles. Ahora bien, ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida cotidiana? Aquí hay algunas maneras prácticas. Primero, busca la presencia de Dios. La paz de Dios está disponible para todos, pero debemos acercarnos a Él. Pasar tiempo en oración, leer la palabra y alabar a Dios nos ayuda a conectar con su presencia y recibir su paz. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando hacemos una pausa y reconocemos su soberanía, su paz inunda nuestro corazón. Segundo, confía en la soberanía de Dios. Saber que Dios tiene el control de todo nos libera de la ansiedad y el temor. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre comprendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos descansar en la certeza de que Dios obra para nuestro bien. Tercero, renueva tu mente. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Cuando enfocamos nuestra mente en estas cosas, alejamos la preocupación y el miedo. Se trata de un ejercicio diario de disciplina espiritual y mental. Cuarto, practica la gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios por cada bendición, grande o pequeña, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nuestro corazón se llena de paz. La gratitud nos recuerda que Dios siempre es fiel y nos sostiene en todo momento. Quinto, vive en comunidad. Rodearnos de hermanos en la fe nos fortalece. Compartir nuestras cargas con otros creyentes, recibir oración y apoyo y a su vez alentar a otros nos ayuda a experimentar la paz de Dios juntos. Hebreos
10, 24, 25, nos anima a congregarnos y a motivarnos al amor y a las buenas obras. Pensemos ahora en nuestra propia vida. ¿En qué áreas necesitamos la paz de Dios? Quizás estás enfrentando un desafío en el trabajo, un problema de salud o una situación familiar complicada. No importa la tormenta que estés atravesando, recuerda que Jesús está en la barca contigo. Él tiene el poder de calmar cualquier tempestad. La paz que Dios nos ofrece no es un simple sentimiento momentáneo, sino una realidad constante que podemos experimentar cuando confiamos en Él. A medida que caminamos en esta vida, aprendamos a descansar en su paz y permitamos que transforme nuestras vidas. Ahora, exploremos otro aspecto esencial de nuestra relación con Dios: la entrega de nuestras cargas. Todos llevamos cargas. Pueden ser preocupaciones, responsabilidades, temores o dolores del alma. Estas cargas pesan y pueden afectar cada área de nuestra vida. Sin embargo, Dios no quiere que carguemos con ellas solos. Él nos invita a entregárselas y confiar en que Él nos dará alivio. Como Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás dispuesto hoy a confiar en Él y dejar que su paz llene tu corazón? Ahora meditemos en una de las invitaciones más reconfortantes de Jesús, que encontramos en Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras son un refugio para aquellos que sienten el peso del mundo sobre sus hombros. Entregar nuestras cargas a Dios es un proceso que requiere varios pasos importantes. El primero es reconocer nuestras cargas. Muchas veces nos acostumbramos tanto a llevarlas que ni siquiera somos conscientes de cuánto nos están afectando. Es crucial hacer una pausa y reflexionar sobre aquello que nos preocupa o angustia. Escribir nuestras preocupaciones y responsabilidades nos puede ayudar a obtener una mejor perspectiva de lo que estamos cargando. El siguiente paso es orar y presentar nuestras cargas ante Dios. Una vez que identificamos aquello que nos pesa, debemos entregarlo a Dios mediante la oración. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este acto de rendición es un ejercicio de fe, un recordatorio de que Dios está al control. Confiar en la provisión y el tiempo de Dios es otro aspecto fundamental. Muchas veces nos cuesta soltar nuestras cargas porque queremos asegurarnos de que las cosas salgan a nuestra manera. Sin embargo, confiar en Dios significa descansar en su plan y en su tiempo perfecto. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También es esencial buscar apoyo en la comunidad de fe. No fuimos creados para llevar nuestras cargas solos. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Compartir nuestras preocupaciones con amigos, familiares o hermanos en la fe nos ayuda a recibir apoyo, oración y sabios consejos que fortalecen nuestro espíritu. Otro hábito necesario es practicar la entrega diaria. Entregar nuestras cargas a Dios no es un acto único, sino un proceso continuo. Cada día trae consigo nuevas preocupaciones y desafíos, por lo que es vital renovar nuestra confianza en Dios constantemente.
Establecer un tiempo diario para la oración y la reflexión nos ayuda a evaluar nuestras cargas y entregarlas nuevamente al Señor. Recordar las promesas de Dios nos da fuerza en momentos de angustia. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Él cuida de nosotros. Memorizar y meditar en estos pasajes fortalece nuestra fe. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta verdad nos invita a soltar el peso que llevamos y confiar en que Dios nos sostendrá. Pensemos un momento en nuestra vida. ¿Qué cargas estamos llevando que deberíamos entregar a Dios? Tal vez sean preocupaciones por el futuro, problemas familiares, dificultades en el trabajo o enfermedades. No importa lo grande que parezcan nuestras cargas, Jesús nos invita a entregárselas y descansar en Él. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Por supuesto, soltar nuestras preocupaciones no siempre es sencillo, especialmente si hemos pasado años tratando de controlarlo todo. Pero cuando damos ese paso de fe y confiamos en Dios, experimentamos una paz y una libertad que solo Él puede dar. Esta entrega es una expresión de nuestra fe y una declaración de confianza en el amor inquebrantable de Dios por nosotros. Ahora reflexionemos en otro aspecto crucial: vivir con confianza en el plan de Dios. Hasta este punto hemos hablado de vivir en el presente, confiar en su provisión, la importancia de la oración y de entregar nuestras cargas a Él. Ahora queremos enfocarnos en cómo vivir con seguridad en la voluntad de Dios. Esta es una clave fundamental para librarnos de la ansiedad y del afán. Primero, recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Saber que Dios tiene un plan para nuestra vida nos llena de tranquilidad y nos da la confianza para seguir adelante sin temor. Consideremos la vida de José en el Antiguo Testamento. José enfrentó innumerables tribulaciones. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. No obstante, a pesar de todas estas adversidades, jamás abandonó su fe en el propósito divino. Con el tiempo, Dios transformó esas pruebas en una elevación que lo colocó en una posición de gran influencia en Egipto, permitiéndole rescatar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta historia nos demuestra que aun cuando las circunstancias no sean claras para nosotros, el Señor obra en cada situación para nuestro beneficio. Vivir con plena confianza en el plan de Dios implica adoptar varias actitudes fundamentales. Aceptar la incertidumbre es el primer paso. Con frecuencia deseamos tener el control total y conocer cada detalle del porvenir, pero la vida está llena de enigmas. Parte de confiar en Dios es reconocer que no siempre podremos prever lo que sucederá. Proverbios 3:56 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al aceptar la incertidumbre, nos liberamos del agobio de tratar de dominar cada situación. Ser pacientes y esperar en Dios es igualmente crucial. La virtud de la paciencia se manifiesta cuando depositamos nuestra confianza en el plan del Altísimo. En ocasiones, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato y podemos sentirnos impacientes o desanimados, pero Isaías 40:31 nos asegura: pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera en el Señor nos fortalece y nos prepara para lo que Él tiene reservado. Obedecer y seguir la guía de Dios es otro aspecto esencial de una fe verdadera. Confiar en su plan también implica acatar sus mandamientos y seguir su dirección, incluso cuando no comprendamos en su totalidad sus designios. En Deuteronomio 5:33 se nos instruye: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La obediencia nos conduce por el sendero correcto y nos alinea con la voluntad divina. Recordar las promesas de Dios nos ayuda a sostener la fe en tiempos de incertidumbre. La Biblia está repleta de garantías que podemos aferrar en momentos difíciles. Romanos 8:28 es una de esas promesas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Meditar en estas verdades nos brinda esperanza y refuerza nuestro espíritu. Testificar y rememorar las bendiciones pasadas es también fundamental. Cuando nos enfrentamos a desafíos, es fácil olvidar cómo el Señor ha sido fiel en el pasado. Tomar un tiempo para recordar y dar testimonio de las bendiciones y provisiones que Dios ha derramado en nuestras vidas puede revitalizar nuestra confianza en su plan. La Biblia está llena de ejemplos de su fidelidad y nuestras propias experiencias son muestra de su amor constante. Ahora bien, puede que en este momento se pregunten: si Dios tiene el control de todo, ¿por qué me hace esperar tanto? ¿Por qué a veces las respuestas a nuestras oraciones parecen tardar más de lo que podemos soportar? Y aquí es donde entra una enseñanza clave. Dios no solo tiene el control, sino que también tiene un tiempo perfecto para cada bendición. Nosotros vivimos con prisa, queremos soluciones inmediatas, respuestas al instante, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo estamos realmente listos para recibir lo que tanto anhelamos. A veces, lo que creemos que es una demora, en realidad es una preparación. Hoy vamos a profundizar en esta verdad. ¿Cómo podemos aprender a esperar en el Señor sin perder la fe, sin desesperarnos, sin sentirnos abandonados? Acompáñenme en esta segunda parte de nuestra reflexión, porque aquí encontraremos respuestas que traerán paz a nuestro corazón. Estamos tan habituados a recibir todo de inmediato que cuando el Señor nos dice espera, solemos interpretarlo como una negativa. Sin embargo, ¿has considerado que ese periodo de espera forma parte del plan divino? El Padre no te está rechazando la bendición, sino preparándote para recibirla en el instante óptimo. Reflexiona sobre esto. El Dios eterno observa cada aspecto de nuestra existencia, mientras nosotros solo percibimos lo que sucede en el ahora. Él contempla el panorama completo y conoce el momento exacto en que esa bendición se tornará verdaderamente significativa, cuando estaremos listos para gestionarla, valorarla y emplearla para honrar su gloria. Visualiza por un momento recibir aquello que anhelas sin estar preparado. ¿Sería posible administrarlo de la forma correcta? Seguramente no, pues el Señor no solo pretende otorgarte lo que deseas, sino que desea que al recibirlo, lo hagas en el tiempo adecuado para apreciarlo y usarlo correctamente. A lo largo de las Escrituras encontramos incontables ejemplos de personas que tuvieron que esperar, y esa espera resultó ser fundamental en el plan del Señor. Un caso emblemático es el de Abraham, a quien Dios prometió que sería padre de muchas naciones. ¿Qué ocurrió? Transcurrieron años antes de que esa promesa se materializara. Imagina las innumerables noches en las que Abraham se cuestionó si el Señor
cumpliría su palabra. Sin embargo, al final, la bendición se hizo presente, superando todo lo que Abraham hubiese podido imaginar. Ahora bien, durante tu periodo de espera, ¿cómo empleas ese tiempo? Esa es la cuestión crucial. La espera no representa un tiempo malgastado, sino un tiempo de formación. El Señor está obrando en ti, moldeando tu carácter y fortaleciendo tu espíritu para que, cuando recibas lo que Él tiene reservado, lo hagas con sabiduría y madurez. Cada día que pasa en espera es una ocasión para crecer, acercarte más a Él y cultivar esa fe que te sostendrá cuando la bendición se manifieste. En ocasiones confundimos la ausencia de acciones perceptibles con la inactividad del Señor, pero la verdad es que Dios nunca cesa en su obra, aun cuando no seamos testigos de ello. Es como una semilla enterrada. Por un tiempo parece que nada ocurre, pero debajo de la tierra se desarrollan procesos maravillosos. Esa semilla está estableciendo raíces y en el momento adecuado germinará y producirá fruto. De igual manera, tu vida se asemeja a esa semilla. Aunque ahora puedas sentir que todo permanece inmóvil y que nada avanza, el Señor está formando raíces profundas en ti, preparándote para algo de mayor envergadura. Solo debes confiar en que su tiempo es perfecto y que en el momento menos esperado verás el fruto de tu paciencia y fe. La paciencia se erige como una de las mayores pruebas de fe que podemos atravesar. Afirmamos que confiamos en el Señor y creemos en su plan, pero al llegar el momento de esperar, nuestra fe es realmente evaluada. Es en este punto donde se pone en práctica aquella conocida expresión: es sencillo tener fe en tiempos favorables. Pero ¿qué ocurre cuando las circunstancias no se desarrollan según lo previsto? Es en esos momentos cuando la fe auténtica se manifiesta. Es fácil elevar oraciones y dar gracias al Señor cuando todo parece estar a nuestro favor, cuando obtenemos lo que deseamos en el instante oportuno. Sin embargo, la fe genuina se revela cuando, aún sin ver resultados inmediatos, continuamos confiando en que Dios gobierna sobre todas las cosas. La paciencia consiste en mantener la creencia en su plan, aun cuando no comprendamos todos sus misterios. Durante esos tiempos de espera es natural cuestionarse si el Señor nos está atendiendo. A menudo el silencio divino se percibe como una lejanía, pero en realidad ese silencio es una expresión de su amor. Dios se encarga de los detalles, allana el camino y al mismo tiempo prepara tu corazón para lo que está por venir. Quizás ahora mismo no lo percibas, pero esa espera está forjando en ti una fe más sólida y profunda. Considera esto como una prueba, pero no una prueba que mida tus fracasos, sino una ocasión para fortalecer tu fe. ¿Cómo descubrirás la profundidad real de tu fe si nunca has tenido que esperar, confiar y apoyarte en Dios durante los momentos más complicados? Es justamente en esas horas difíciles cuando aprendemos a depender enteramente de Él, al darnos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas y que sin su guía nada podemos lograr. Y no olvides que Dios nunca se olvida de nosotros. En ocasiones pensamos que la demora significa que nuestras peticiones no importan o que no estamos siendo escuchados, pero la verdad es exactamente lo contrario. Dios te escucha, conoce cada una de tus necesidades y lo más asombroso, ya está obrando en tu favor. Él sabe perfectamente cuándo es el momento idóneo para concederte lo que pides, tal como sucede al preparar una exquisita comida. Si apresuras el proceso, el resultado nunca será el mismo. Debes permitir que su tiempo actúe para que todo se complete a la perfección. Así es el plan de Dios para tu vida,
y requiere el tiempo necesario para manifestarse en todo su esplendor. Seamos sinceros, ¿por qué nos resulta tan difícil esperar? Vivimos en una época en la que todo se obtiene al instante. Con apenas unos clics tenemos acceso a información, entretenimiento, alimentos y casi cualquier cosa que deseamos. Estamos tan habituados a la rapidez que la idea de esperar se siente casi como un castigo. Y cuando esa espera se relaciona con recibir una bendición de Dios, la situación se vuelve aún más desafiante. Sin embargo, aquí radica la clave. Esperar no es perder el tiempo, sino que en la espera se esconde un propósito. Dios no nos hace esperar simplemente para hacernos sufrir o desesperar, sino porque sabe que ese proceso es el más beneficioso para nuestro crecimiento. Es similar a cuando cocinas un excelente platillo. No puedes acelerar el tiempo de cocción y esperar que los sabores se integren y el resultado sea perfecto. De igual modo, nuestra vida precisa de ese lapso de preparación para que el desenlace final supere todo lo que podamos imaginar. El inconveniente surge cuando durante la espera empezamos a compararnos con otros. Observamos cómo algunas personas parecen recibir sus bendiciones de manera más rápida. Tal vez veas a alguien obtener ese empleo, la relación o la oportunidad que tú también anhelas y sientas que te han dejado atrás. Lo que no percibimos es lo que sucede tras bambalinas. No conocemos el proceso por el que Dios está guiando a esa persona, ni las lecciones que ha tenido que aprender para llegar a ese punto. Aquí reside una verdad fundamental. Tu camino es único. Lo que Dios ha preparado para ti está especialmente diseñado para tu vida. Compararte con los demás es como comparar dos recetas completamente distintas. Lo que es ideal para otro no necesariamente es lo mejor para ti, y Dios lo sabe. Por eso, Él no te concederá una bendición hasta que estés verdaderamente preparado para recibirla o hasta que hayas aprendido las lecciones necesarias. Además, este tiempo de espera nos enseña humildad, recordándonos que no tenemos el control absoluto de todo, que no todo gira en torno a nosotros ni sucede a nuestro ritmo. Nos ayuda a reconocer que dependemos de un plan mayor, uno que a veces no podemos ver, pero que si lo aceptamos con fe, nos conducirá a realidades mucho mejores de lo que podríamos imaginar. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que tuvieron que esperar mucho más de lo que desearon. José, por ejemplo, fue vendido por sus propios hermanos y pasó años como esclavo y prisionero antes de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Durante ese tiempo, Dios trabajó en él, forjando su carácter y enseñándole lecciones esenciales para el momento en que llegaría a liderar Egipto. Si José hubiera recibido su bendición sin pasar por ese proceso, probablemente no habría estado preparado para manejarla. Y lo mismo sucede con nosotros. Algo sumamente importante que no debemos olvidar mientras esperamos es la esperanza. Muchas veces, cuando sentimos que nada progresa, cuando las respuestas se demoran o cuando parece que Dios guarda silencio, es fácil que la esperanza se desvanezca. Pero la fe en Dios nos enseña que nunca debemos dejar de esperar, porque sus promesas siempre se cumplen, aun cuando parecen demorarse. Imagina que te encuentras en una sala de espera, como en un consultorio médico. A veces la espera se extiende más de lo que imaginabas, pero eso no significa que no serás atendido. Estás allí porque sabes que tu turno llegará en el momento oportuno. De la misma manera, la esperanza es ese sostén que te impulsa durante la espera. Es la convicción profunda de que lo que Dios ha prometido se hará realidad,
aunque aún no percibas señales inmediatas. En la Biblia encontramos un versículo que muchos recordarán en este instante. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Comprende que esperar no es un acto pasivo, sino una demostración activa de fe. En ese tiempo de espera, estás fortaleciendo tu espíritu y preparándote para lo que vendrá, aunque todavía no lo veas claramente. Confiar en Dios durante la espera significa mantener encendida la llama de la esperanza, aun cuando el entorno te incite a desfallecer. Créeme, siempre existirán motivos para perder la fe si permites que las circunstancias externas te dominen. Puede que algunas personas te digan que es inútil seguir aguardando, que nada cambiará o que ya es momento de rendirse. Pero si centras tu mirada en las promesas del Señor, descubrirás que la espera nunca es en vano. Resulta asombroso cómo la esperanza y la paciencia se entrelazan. Cuanto más aguardamos, mayor es la oportunidad de ejercitar esa esperanza, tal como se fortalece un músculo con el uso constante. Aunque al inicio pueda parecer difícil, con el tiempo aprenderás a confiar cada vez más en Dios, a apoyarte en sus promesas y a hallar serenidad en medio de la incertidumbre. Otra enseñanza vital en este proceso es aprender a descansar en el Señor. No se trata de que la vida sea perfecta mientras esperas, sino de encontrar paz en el transcurso del camino. Esa paz no surge de tener todo bajo control, sino de saber que Dios maneja cada situación. En lugar de vivir agobiado y tratando de apresurar los acontecimientos por ti mismo, puedes soltar tus cargas en las manos del Señor y confiar en que Él obra a tu favor, incluso en los momentos en que todo parece detenido. Uno de los conceptos más potentes que debemos aceptar es que el tiempo de Dios es perfecto. Puede parecer una frase hecha, algo que has oído tantas veces que pierde fuerza, pero cuando lo interiorizas, transforma tu manera de vivir la espera. La realidad es que, aunque a veces no lo percibamos, el tiempo del Señor es infalible, es exacto, preciso y siempre llega en el instante en que más lo necesitamos, aunque a menudo no sepamos identificar ese momento ideal. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo debía suceder ya? Que las puertas debían abrirse en este preciso instante. Sin embargo, si lo que anhelamos se presentara antes de tiempo, tal vez no estaríamos preparados para recibirlo, o peor aún, podríamos desperdiciarlo. Imagina a un agricultor que siembra una semilla y impaciente decide cosechar el fruto antes de que alcance la madurez. El resultado sería desalentador. Así ocurre con las bendiciones de Dios. Si Él las otorgara antes de que estemos listos, probablemente no sabríamos cómo aprovecharlas plenamente. El Señor conoce a la perfección nuestras necesidades y el momento exacto en que deben cumplirse. Lo que a veces interpretamos como un retraso es en realidad parte del proceso. Cada día de espera tiene un propósito, moldeando en nosotros algo que aún no comprendemos. Y cuando finalmente la bendición se manifieste, entenderemos por qué debía llegar en ese momento y no antes, pues todo cobrará sentido. En la Escritura se nos recuerda en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No es asombroso que Dios haga todo de forma hermosa, pero en el momento que Él determina, no según nuestro propio calendario. Lo maravilloso es que al dejar de intentar controlar el tiempo y confiar en el de Dios, encontramos una paz genuina, pues ya no se trata de elegir el instante que consideramos perfecto, sino de permitir que el Señor marque el ritmo de nuestras vidas.
Además, es vital recordar que Dios no se demora. A veces, a nuestros ojos puede parecer que tarda, pero esa aparente lentitud es solo el reflejo de nuestra limitada percepción del tiempo. Como seres humanos, vivimos en el aquí y ahora y ansiamos ver resultados de forma inmediata. Sin embargo, nuestro Dios contempla el panorama entero. Él no se limita a lo que acontece hoy, sino que ve también lo que se desarrollará mañana, pasado mañana y mucho más allá. Él conoce cómo cada parte se integra a la perfección en el rompecabezas de nuestra vida, aunque nosotros aún no podamos percibir todas las piezas. Mientras esperas, en lugar de centrarte en el porqué de la demora, concéntrate en lo que Dios está obrando en ti en este momento. Tal vez estés siendo preparado para algo mucho mayor de lo que jamás imaginaste, o estés aprendiendo una lección que marcará el resto de tu camino. No hay nada en lo que Dios hace que carezca de propósito. Uno de los desafíos más grandes durante la espera es mantener la fe cuando el camino se ve oscuro y sin dirección. Es en esos momentos, cuando parece que nada avanza, que nuestra confianza en el Señor se pone a prueba. Es como caminar en la penumbra, confiando en que existe un puente que nos sostiene, aunque nuestros ojos no puedan discernirlo. La fe no consiste en tener todo bajo control o en comprender cada paso de la jornada, sino en creer con convicción que Dios está obrando, incluso cuando todo parece estancado. Es semejante a una semilla que crece bajo tierra. No se puede ver lo que ocurre en su interior, pero sabemos que allí hay vida. De la misma manera, el Señor está trabajando en formas que escapan a nuestra vista, preparando bendiciones para nosotros. Es natural desear señales claras que confirmen que las cosas están avanzando. Anhelamos pruebas tangibles que nos indiquen que Dios está actuando. Pero la verdad es que el Señor no siempre nos brinda indicios visibles en el instante en que los pedimos. Precisamente en esos tiempos de aparente silencio es cuando nuestra fe se fortalece aún más. Dios nos invita a confiar, no porque veamos resultados inmediatos, sino porque conocemos quién es Él y cómo interviene en nuestras vidas. La Biblia nos presenta innumerables ejemplos de personas que tuvieron que avanzar sin ver el final, confiando únicamente en las promesas del Altísimo. Uno de los casos más impresionantes es el de Moisés y el pueblo de Israel, cuando el Señor los condujo a través del desierto hacia la tierra prometida. Fueron años de ardua caminata, de incertidumbre y de pruebas. ¿Cuántas veces se sintieron como si dieran vueltas en círculos sin alcanzar ese destino anhelado? Sin embargo, cada paso que daban, aunque en ese momento no lo comprendieran, los acercaba al plan que Dios había preparado para ellos. Lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy sientas que estás dando vueltas sin rumbo, que la bendición o el propósito que Dios tiene para ti parece estar muy distante, pero cada día, cada paso que das, te acerca un poco más a ese destino divino. Aunque no lo veas o no lo entiendas por completo, ten la seguridad de que el Señor está guiando tus pasos. En ocasiones necesitamos transitar épocas en las que todo parece oscuro, porque es precisamente en esos periodos cuando la fe se manifiesta con mayor claridad. Un versículo que siempre me viene a la mente cuando pienso en la fe es 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y esto es fundamental. No siempre veremos el camino con nitidez, pero la fe consiste en creer que Dios está trazando ese sendero para nosotros, aun cuando no se revele ante nuestros ojos en este instante. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que no hay señales claras o cuando el camino parece estar lleno de obstáculos? En primer lugar, continúa orando. La oración no es únicamente un acto de pedir, sino también de confiar,
de depositar nuestras inquietudes y dudas en las manos del Señor. Además, sigue caminando. No te detengas por la falta de claridad. Sigue avanzando con la convicción de que Dios ya ha preparado el siguiente paso para ti. Cuando llevamos tiempo esperando sin ver resultados, es normal que surja la tentación de buscar atajos. Empezamos a pensar que si actuamos de otra manera, quizás podríamos acelerar el proceso, o que si hacemos las cosas a nuestra manera, obtendremos resultados más rápido. Esa desesperación por ver resultados puede llevarnos a apartarnos del plan divino y a tomar decisiones que, aunque parezcan correctas en el momento, nos desvían del camino que Dios ha establecido para nosotros. Esta inclinación a buscar atajos no es nueva, y seguramente todos hemos caído en ella en algún punto de nuestra vida. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, y cuando la bendición no llega en el tiempo que esperamos, pensamos que tal vez podamos ayudar a Dios a acelerar su plan. Pero la realidad es que cuando intentamos forzar algo fuera del tiempo de Dios, casi siempre terminamos enfrentando dificultades y consecuencias no deseadas. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero cuando los años pasaban y no veían la promesa cumplida, comenzaron a dudar. En lugar de esperar pacientemente en el tiempo de Dios, decidieron actuar por su cuenta. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, pensando que esa era la manera en que la promesa de Dios se cumpliría. Sin embargo, ese atajo solo trajo conflictos, tristeza y confusión. No fue hasta que confiaron plenamente en el tiempo perfecto de Dios que recibieron la bendición que Él les había prometido desde el inicio: Isaac, el hijo del pacto. Este relato nos enseña algo fundamental. Los atajos pueden parecer una vía rápida, pero nunca nos llevarán a la bendición genuina. Dios no necesita que manipulemos las circunstancias para que sus promesas se cumplan. Lo que Él ha dicho que hará, lo hará en su tiempo perfecto y de la mejor manera posible. En nuestra impaciencia podemos creer que estamos acelerando el proceso, cuando en realidad solo estamos complicando las cosas y alejándonos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Además, al buscar atajos, nos privamos del crecimiento espiritual que Dios desea realizar en nosotros durante la espera. El tiempo de espera no es un periodo de inactividad, sino una etapa de preparación. Dios está trabajando en nuestro interior, moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos, para que cuando la bendición llegue, estemos listos para recibirla y administrarla sabiamente. Es como cuando alguien entrena para correr una maratón. No es posible saltarse semanas de entrenamiento y esperar recorrer toda la distancia sin agotarse o lastimarse. El proceso de preparación es lo que capacita a la persona para el gran día. De la misma manera, la espera es el entrenamiento que nos prepara para recibir las bendiciones que Dios ha destinado para nosotros. Si intentamos evitar ese proceso, no estaremos listos para lo que está por venir. Una de las lecciones más esenciales que podemos aprender en la vida es confiar en el proceso, aun cuando no comprendamos cada paso del camino. En ocasiones nos frustramos porque queremos ver el destino final, pero Dios nos llama a confiar en el trayecto, en esa jornada que muchas veces no luce como la imaginábamos. Sin embargo, aquí radica la clave. El proceso es tan valioso como el resultado final. Pasamos la vida queriendo alcanzar la meta, ese lugar donde creemos que todo será perfecto. Sin embargo, la verdad es que cada paso que damos forma parte de nuestra transformación.
Es en la espera, en los momentos de incertidumbre, donde Dios trabaja en nosotros. A veces estamos tan enfocados en el destino que nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en el presente. Consideremos la historia de David antes de ser rey. Dios lo ungió cuando aún era un joven pastor, pero pasaron muchos años antes de que finalmente se sentara en el trono. Durante ese tiempo, David no estuvo simplemente esperando sin hacer nada, sino que fue siendo moldeado. Enfrentó gigantes, aprendió a liderar, desarrolló el carácter necesario para reinar con sabiduría y justicia. Fueron esos años de preparación los que le permitieron convertirse en el rey que Dios había destinado que fuera. Si David hubiera intentado acortar el camino, si hubiera buscado adelantarse al plan de Dios y asumir el trono antes del tiempo señalado, no habría estado preparado para la gran tarea que el Señor tenía para él. Es fácil desear que todo ocurra rápidamente, pero confiar en el proceso significa reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Quizás en este momento no comprendas el propósito de tu situación actual, pero Dios lo conoce. Él sabe que cada circunstancia, cada reto que enfrentas, te está moldeando y preparando para lo que vendrá. Es como una obra maestra en proceso. Imagina a un pintor trabajando en un lienzo. En los primeros trazos, lo que ves son manchas de color, líneas dispersas que no parecen tener sentido. Pero el artista tiene una visión clara en su mente, sabe exactamente lo que está creando. Y cuando finalmente da los últimos retoques, puedes ver que todo tenía un propósito, que cada pincelada formaba parte de un hermoso diseño. Así es con Dios. Él está trazando cada detalle de tu vida. Y aunque a veces no comprendas por qué ciertas cosas están sucediendo, cuando puedas ver la imagen completa, entenderás que todo tenía un significado. Confiar en el proceso no significa que no habrá momentos de duda o temporadas de frustración. Es completamente humano sentirse impaciente o incluso desanimado cuando parece que nada avanza. Pero lo que realmente importa es recordar que Dios está a tu lado en cada paso del camino. Él no te ha abandonado, no te ha dejado solo en medio del proceso, sino que está guiándote, dirigiéndote cada día hacia el propósito que ha diseñado para ti. Aquí es donde entra en juego un elemento fundamental: la gratitud. Muchas veces, en nuestra urgencia por alcanzar la siguiente meta, olvidamos dar gracias por lo que ya tenemos, por las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Aprender a agradecer por el proceso, por cada enseñanza recibida, por cada pequeña victoria alcanzada, transforma nuestra manera de ver la vida. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que aún falta por lograr, comenzamos a reconocer y valorar todo lo que Dios ya ha hecho. Y esto nos da fuerzas para seguir confiando en lo que Él tiene preparado para nuestro futuro. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero dejarles con esta verdad: el tiempo de Dios es perfecto. No se dejen llevar por la impaciencia ni por el miedo al futuro. Si hoy sienten que las cosas no avanzan, que sus oraciones no han sido respondidas, recuerden esto: Dios no se olvida de ustedes. Él está obrando en lo oculto, preparando algo que quizás hoy no puedan ver, pero que en su momento comprenderán. No permitan que la preocupación les robe la paz. Confíen, esperen y sigan adelante con fe. Porque cuando llegue el tiempo adecuado, cuando Dios determine que es el momento, Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Y cuando miren atrás, se darán cuenta de que cada momento de espera, cada oración, cada lágrima tuvo un propósito en su plan divino. Que el Señor les bendiga
y les fortalezca en su caminar. Ánimo y sigamos confiando en su perfecto tiempo. Si hoy sienten que las cosas no avanzan, que sus oraciones no han sido respondidas, recuerden esto: Dios no se olvida de ustedes. Él está obrando en lo oculto, preparando algo que quizás hoy no puedan ver, pero que en su momento comprenderán. No permitan que la preocupación les robe la paz. Confíen, esperen y sigan adelante con fe. Porque cuando llegue el tiempo adecuado, cuando Dios determine que es el momento, Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Y cuando miren atrás, se darán cuenta de que cada momento de espera, cada oración, cada lágrima tuvo un propósito en su plan divino. Que el Señor les bendiga y les fortalezca en su caminar.